Eso lo sé porque justamente fui secretario académico y siempre me olvidaba de grabar las reuniones y lo tengo súper incorporado. Estás muteada, Patricia. Gracias por recordarlo, porque nosotros siempre preguntamos y después nos olvidamos en el momento de la grabación. Sí, me ha pasado. Bueno, voy a comenzar a compartir. Em, ¿Pueden verlo bien, correctamente? Creo que sí. Eh, bueno, em, el- mi propuesta para hoy, para estos 40 minutos, 45 minutos, quizás 40, para poder discutir un poco más y saber qué les parece todo esto, es un trabajo que todavía no ha sido publicado, eh, em, que está pronto a publicarse en una revista del área, eh, que se llama Metáforas organicistas y mecanicistas en los días tempranos de la neurociencia. Em, Van a ver que todos estos términos van a ser explicados y yo creo que... Estás muteado ahora, Sergio, no te escuchamos. Sí, no te estamos escuchando. Ay, perdón, perdón, ahora Sí. sí. Terminamos de escuchar cuando decías que eran términos que iban a ser explicados a lo largo de la conferencia. Ah, ok, ok. No sé si me muteé solo, no sé qué pasó. Lo que quería contarles después era la afiliación, solo para que nos entendamos un poco más de dónde vengo. Y es que trabajo en el CEFIC, que es el Centro de Estudios de Filosofía e Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes, donde tengo lugar de trabajo como investigador recién asistente, un par de informes aprobados de CONICET. Luego doy las materias del área de Filosofía de la Ciencia y del área de Metafísica en el grado de Filosofía, de PUAN, soy PUANer, y estoy participando mucho en la carrera de Ciencias del Comportamiento de San Andrés, dictando una materia también de Introducción a la Ciencia. Y por último, el lugar en el cual trabajo, investigo propiamente dicho, es un grupo de análisis filosófico de la biología que está radicado en SADAF, que es el equivalente de la SAN para la filosofía analítica, la filosofía en la tradición anglosajona. Ay, sí, en la calle Bulnes, si quieren saber. Bueno, eso es básicamente lo que hago y es desde ahí, desde donde este trabajo pudo haber sido elaborado. Bien, como sé que no tenemos mucho background en común, tengo una introducción, un par de slides más extensa de lo habitual para llegar a plantear mi propuesta, mi tesis del día, que va a requerir esta propedéutica. En primer lugar, quisiera decir unas palabras, lo mínimo indispensable, sobre qué son las filosofías de las neurociencias, porque calculo que si no es el primer contacto, me dijeron que hubo una charla previa, es el segundo contacto, y entonces creo que me gustaría establecer bien esto, que hay una diferencia entre la filosofía de las neurociencias y la neurofilosofía. Esta charla y mi trabajo se centra fundamentalmente en la primera, en la filosofía de las neurociencias, que es una subdisciplina de lo que llamamos filosofía de la ciencia. En Argentina, en el Río de la Plata, creo, también se la llama epistemología, es lo que hacía Gregorio Klimovsky, por ejemplo, ¿no? Eh, la filosofía de la neurociencia puede pensarse como una filosofía de la disciplina científica particular neurociencia. En cambio, la neurofilosofía es una subdisciplina, pero de la metafísica, de la filosofía de la mente. En particular, son los intentos de aplicar la neurociencia para responder preguntas filosóficas, por ejemplo, acerca del problema mente-cuerpo, acerca de la naturaleza de la mente, la naturaleza del libre albedrío y las bases de la moralidad. O sea, la neurociencia puede tener muchas consecuencias para preguntas filosóficas. A eso llamamos neurofilosofía. Lo que vamos a hacer acá es más bien epistemología, es análisis filosófico de la disciplina científica neurociencia.
Así que si esperaban un poco de lo otro, no lo van a encontrar, lo cual no quiere decir que no sea valioso, es muy valioso, pero no es lo que vamos a hacer acá. Pero ya es interesante, son términos que yo nunca supe que eran dos cosas diferentes. Así que Y son competencias distintas, o sea, de hecho, elegiste distintas orientaciones en la carrera de grado de filosofía. Eh, yo vengo del área de filosofía de la ciencia, llegué a la neurociencia desde la filosofía de la biología y la filosofía de las ciencias cognitivas, que son todas subramas de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia general, al estilo de Popper, Kuhn, se dejó de hacer con el siglo XX. Y ahora básicamente los filósofos y filósofas nos ocupamos de nuestras disciplinas particulares y sus problemas peculiares. La filosofía de la neurociencia entonces es simplemente una de estas subdisciplinas dentro de la filosofía de la ciencia. Y dentro de la filosofía de las neurociencias, ahora sí, vamos a dejar la neurofilosofía aparte, dentro de la filosofía de las neurociencias hay tres orientaciones, tres maneras de hacer filosofía de las neurociencias. No es una lista exhaustiva, es simplemente tres maneras que uno puede encontrar y que también le cuentan un poco mi propio camino dentro de la filosofía de las neurociencias. Esas tres orientaciones se corresponden también con las tres orientaciones de la carrera de filosofía. Por un lado, podés hacer una orientación metateórica. Meta quiere decir que tenés un discurso de segundo orden sobre la ciencia, y ahí te preguntás, bueno, ¿hay teorías en neurociencias? ¿Hay modelos? ¿Cuál es la estructura de las teorías? ¿Cuál es la estructura conceptual de las neurociencias? O te preguntás, ¿cómo explican? ¿O cuál es su relación con la evidencia empírica? Todas esas preguntas son preguntas metateóricas. Eh, y obviamente es una manera de encarar la filosofía de las neurociencias. Otra manera, más vinculada con la obra de Thomas Kuhn, a quien quizás todos conocen, eh, es más bien historiográfica. Y en ese caso te preguntás, ¿cómo cambiaron las ideas en neurociencia? ¿Cómo evolucionó la disciplina? ¿Cómo evolucionaron sus conceptos, pero también cómo evolucionaron sus prácticas experimentales, cómo evolucionó su impacto en la cultura? Esa es una perspectiva más historiográfica, o de estudios sociales de la ciencia también, eh, que es la segunda cronológicamente en mi vida. Yo entré a la disciplina por la metateoría, pero fui seducido por los problemas más historiográficos vinculados con el cambio, con la historia de las neurociencias. Y por último, hay una orientación ética, que normalmente se la denomina neuroética, y que es el estudio de los problemas ético-políticos sociales vinculados especialmente con las neurotecnologías, ¿no? Con, con los dispositivos, no sé, con las interfaces cerebro-computadora o con los mejoradores cognitivos. Eh, Ese tipo de problemas obviamente no se pueden investigar como investigar la estructura de la explicación y tampoco alcanza con hacer historia. Tenés que tener una perspectiva ética particular, ¿no? Incluso la neuroética se puede pensar como una subdisciplina de la bioética, que es también un campo que estudia justamente los problemas éticos de las ciencias biomédicas en general. Eh, Nuevamente hay que acortar, ojalá pudiéramos hablar de todo esto, pero vamos a ocuparnos de un problema que incumbe, o sea, al menos les puedo ofrecer esto, es un problema que incumbe dos orientaciones. Vamos a ver cómo interactúa este problema con la perspectiva metateórica y la historiográfica. La ética es una que quedará para otra charla, quedará para otro momento. Es mucho más lo que investigué que lo que escribí sobre ética, pero es igualmente importante. O sea, cierta madurez, si es que hay eso a los 40, me indica que un filósofa de la neurociencia completo, integral, debería englobar las tres orientaciones, porque esas cosas van juntas en la disciplina misma, ¿no? Pero bueno, me voy a ocupar de un solo problema, que es un problema muy tradicional en filosofía, que es la metáfora. ¿Qué papel desempeñan las metáforas en el cambio científico? En particular, ¿qué papel desempeña el cambio de metáfora fundamental en el cambio neurocientífico, en la historia de la neurociencia? Bien, esa es una primera aclaración, espero que haya sido clara, útil. Si tienen alguna pregunta como muy cortita no los estamos entendiendo, esa háganla, así vamos todos juntos. Okay. Bien,
¿Cuándo nació esta disciplina? ¿De dónde salió? Bueno, es relativamente joven, es una disciplina que tiene 15 años aproximadamente. Eh, por eso también yo soy asistente y me metí en esto porque son esos temas novedosos que atraen a los recién graduados y bueno, caí en esa atracción. Eh, el, tiene una característica y es que el campo nace con un paradigma principal, o sea, con una concepción mainstream de una respuesta a lo que las neurociencias son fundamentalmente. De manera que no es que primero se funda el campo y luego aparece una concepción dentro del campo, sino que vinieron juntas, hasta el punto que la filosofía de las neurociencias es una filosofía mecanicista de las neurociencias. El mecanicismo, como filosofía, eh, está desde el comienzo de la disciplina. El primer libro, el libro, si se quiere, el ejemplar paradigmático de la filosofía de la neurociencia, es el libro que pueden ver a la derecha, de Karl Kraeber, a quien pueden ver arriba, un filósofo norteamericano, eh, que publicó en 2007, si no me equivoco, Explaining the Brain, un librazo que cuando yo leí me hizo divergir mi carrera, que iba para un lado, yo venía de las ciencias cognitivas, leí este libro y dije, bueno, es todo lo que voy a hacer por 10 años más. Eh, Al final de la presentación van a ver que hay un QR para escanear con un link a una carpeta con todos estos libros. Así no tienen que andar anotando nada. Y eso, disfrútenlo. Lo mejor que podríamos sacar de esta charla es que les interesa alguna de estas cosas. Este es uno de esos libros interesantes. Eh, ¿Y qué es lo que sostiene este libro? ¿Cuál es la idea fundamental de este libro? Es que las neurociencias tienen mucho que enseñar a los filósofos de la ciencia, porque son las neurociencias, si se quiere, anómalas para la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia surge en el siglo XX bajo el modelo de las ciencias físicas, de las grandes revoluciones del siglo XX en física, la relatividad y la cuántica. Pero los problemas filosóficos que plantean las neurociencias, digamos a partir de 1970, 1980, son radicalmente distintos y te permiten construir una imagen radicalmente distinta de lo que la ciencia es. Y es por eso que los filósofos deberían prestar atención. Ese es el gran mensaje del libro, ¿no? El eslogan es: la neurociencia ejemplifica una forma de progreso científico anticuniana, en ausencia de un paradigma general. Para Kuhn, Thomas Kuhn, y su vieja noción de paradigma, modelada sobre la base de las ciencias físicas, no hay ciencia normal sin paradigma dominante. Y si no hay ciencia normal, no hay progreso. Por lo tanto, no hay progreso sin paradigma dominante. Pero en las neurociencias, en toda su diversidad y heterogeneidad, no hay un paradigma dominante, no hay una teoría de la función cerebral dominante que ordene toda la investigación, y sin embargo hay progreso. ¿Cómo es posible? Ese es el gran enigma de las neurociencias que todavía aguarda respuesta, ¿no? Lo que el libro ofrece también es una respuesta a este enigma. ¿Cómo es posible el progreso en ausencia de un paradigma teórico, conceptual dominante, como es el caso, no sé, de Newton en la física clásica, en la mecánica clásica, ¿no? Los mecanicistas tienen una respuesta que se resume en este esquema, y es la idea de que las neurociencias progresan cuando logran construir estas explicaciones mecanicistas multinivel, que a diferencia de las grandes teorías, no ofrecen una unificación de todo el conocimiento del campo, sino que lo que ofrecen son unificaciones locales del conocimiento que tenés de los diferentes componentes, las diferentes actividades y los diferentes rasgos organizacionales, temporoespaciales de esas partes, de esas actividades, para producir un fenómeno local, digamos el disparo de un potencial de acción. Y luego podés descomponer esos componentes en componentes de un nivel todavía inferior y pasás, no sé, de la membrana a los canales, de los canales a su composición atómica, y obtenés de esa manera tu explicación mecanicista multinivel. Describís cuáles son los mecanismos que subyacen a los fenómenos de interés. De esta manera, las neurociencias progresan porque unifican, pero unifican a la forma de un mosaico, lo cual explica la tapa del libro, ¿no? El producto de esta colaboración interdisciplinar es un mosaico explicativo en el que distintos modelos científicos contribuyen muy poco a poco, lentamente, a la construcción
de una explicación mecanicista compleja y evidentemente robusta por las diferentes fuentes de evidencia que, no sé, que te permiten pensar el mecanismo de los canales iónicos en general. Y en este sentido, entonces, las explicaciones mecanicistas lo que hacen es acumular restricciones sobre el espacio de mecanismos posibles para un fenómeno hasta que las restricciones sean tales y tantas que tengas un único mecanismo posible para ese fenómeno. Hermoso. Si esto funciona, puedes entender cómo las neurociencias explican, de ahí el título del libro, pero también puedes entender por qué son tan distintas de las ciencias físicas que moldearon a la filosofía de la ciencia del siglo pasado. Bien, lo que yo me propongo en esta charla, si me da el tiempo, ahora, esa era la previa necesaria para explicarles qué es lo que hago, qué es lo que trato de hacer. Y lo que trato de hacer, a grandes rasgos, es disociar la filosofía de la ciencia, de la neurociencia, del mecanicismo. No sé por qué quiero hacerlo, no es que soy necesariamente antimecanicista, pero tengo la intuición de que no todas las neurociencias son tan mecanicistas. Sobre todo porque tengo cierto interés en la neuroanatomía, en la citoarquitectura, y cuando salís de las ciencias más puramente fisiológicas hacia las ciencias más anatómicas, si se quiere decir, o una perspectiva más anatómica, aparecen corrientes de pensamiento subyacentes distintas al mecanicismo. Y también son neurociencias. Creo que las neurociencias son aún más diversas de lo que los mecanicistas pudieron imaginar. Pero como todo en filosofía, es difícil de argumentar. Tampoco sé exactamente hacia dónde va, pero creo que es la dirección. Creo que hay que desembarazar la disciplina de una filosofía que fue la que le vino adosada desde el origen hace 15 años. Una manera, ¿cómo se puede hacer esto? Esta es una manera. Me propongo tomar una perspectiva histórica, que el mecanicismo no tiene, y pensar un episodio de la historia de la neurociencia, no tan cercano a 1970 y el auge de la neurociencia molecular, de la memoria, por ejemplo, e ir un poco más atrás, y cuando vas más atrás, la imagen obviamente se vuelve más compleja. Y si vas a la revolución neuronista, esto es, al conjunto de descubrimientos en histología y en micrografía que llevaron a la doctrina de la neurona, y que concluyen el Nobel a Golgi y Cajal en 1906, si consideras esa revolución, la revolución neuronista, vale la pena preguntarse si es tan así, si es un cambio radical de una metáfora organicista previa a una metáfora mecanicista. ¿Se puede describir de esa manera? ¿Es tentador hacerlo de esa manera? ¿Cuadra con la imagen general de que la neurociencia es mecanicista? Yo tengo mis dudas. Propongo evaluar esa tesis, concentrándome en el trabajo de Cajal, que es algo que me ha obsesionado mal para mi salud desde 2018, cuando lo descubrí, resaltar cómo en Cajal y en su doctrina de la neurona hay influencias indispensables de metáforas no mecanicistas, metáforas organicistas, que tiene que ver también con la formación súper peculiar de un neuroanatomista español en mediados del siglo XIX. ¿Podés hacer alguna aclaración de la Sí, dualidad mecanicista-organicista? sí, sí, estoy adelantando algo que luego voy a dar muchísimo más explicaciones. Las metáforas mecanicistas, o sea, hay un debate a finales del siglo XIX en biología en general entre organicistas y mecanicistas. Los organicistas tienden a privilegiar estrategias no reduccionistas y en general piensan que hay algo así como una preeminencia del todo sobre la parte. Y no solo eso, sino que hay un privilegio del desarrollo internamente guiado. Esas son algunas ideas organicistas. Las ideas mecanicistas, en cambio, se fundamentan en la metáfora de la máquina, esta idea, ¿no?, de partes, actividades, organizaciones, todo lo que necesita. Yo creo que eso no alcanza para entender a Cajal. Creo que en Cajal hay influencias organicistas porque hay influencias románticas. Porque hubo un tiempo donde la ciencia era todavía hermana
del romanticismo, y Cajal es de esa época, ¿no? Y al menos solo quisiera, yo no soy organicista, no tengo esa intuición, simplemente me interesa cuestionar el abismo entre organicismo y mecanicismo, y mostrar que al menos en el origen de la neurociencia, al menos en la obra de Cajal, aunque estoy seguro que se puede extender, las metáforas conviven y se intercalan de una manera mucho más compleja. Entonces, es como en el fondo lo que trato de hacer es tomar ese relato según el cual las neurociencias son mecanicistas desde su origen y mostrar que en el origen es más complejo. ¿Alcanza eso para destruir el paradigma mecanicista en filosofía? Por supuesto que no, eh, pero bueno, no somos muchos. Quizás si alguien se suma y podemos pensarlo mejor, estaría bien. Pero es lo que un investigador asistente puede hacer. Igual tengo otros papers donde hago otras cosas que tratan, pero todo tiene la misma. O sea, me gusta este paper porque realmente expresa lo que quiero hacer. Bien. Bueno, eh, dicho eso, vamos, 20 minutos. Vamos a hablar de metáforas. Yo voy a hablar de metáforas organicistas y metáforas mecanicistas. Este vocabulario no es casual ni es, digamos, imprudente, sino que toma posición en una cuestión muy general, pero muy general en filosofía, platónica, una cuestión griega, pero que al menos puede remontarse a los orígenes de la ciencia moderna, y es una tradición baconiana en filosofía, considera que metáfora y ciencia son antitéticas, que la metáfora no tiene ningún papel epistemológico que desempeñar en la ciencia. Es más, que cuando aparece la metáfora es cuando la ciencia se acaba, hasta tanto esos enunciados metafóricos sean reemplazados por enunciados literales. Esto es lo que llamamos una tradición baconiana que considera que la ciencia pretende obtener un discurso literalmente verdadero y por lo tanto la utilización de recursos analógicos o metafóricos puede aceptarse en los términos prácticos, pero epistemológicamente es reprochable. En contra de esta tradición, hay otra tradición que tiene más o menos un origen hacia 1960, lo cual no es casual, que es una tradición, yo la llamo prometáfora, mejor un nombre, a falta de un nombre mejor, y hay al menos tres autores, tres filósofos y filósofas que pertenecen a esta tradición prometáfora y que me atraen. Obviamente, Thomas Kuhn. No tanto en la estructura de 1962, la estructura de las revoluciones científicas, sino en su trabajo de los años 80, muy poco conocido porque no fue publicado por el propio Kuhn, pero que un grupo de sudamericanos rioplatenses estamos traduciendo desde los archivos de Kuhn, mecanografiados, y estamos pasándola muy bien, y en los trabajos últimos de Kuhn se ve que él construye la idea de cambio de teoría como de cambio de paradigma, de revolución científica, como implicando un cambio de metáfora radical. La segunda autora es Mary Hesse, una gran filósofa de la ciencia, que es quien más desarrolló la tesis de la indispensabilidad de las metáforas en ciencia, en ese libro de 1966, Models and Analogies in Science, lo tienen en la carpeta compartida que los voy a dar al final. Y por último, en el campo particular de la filosofía de la biología, Michael Ruse. Michael Ruse es el primer filósofo de la biología. En 1973 publica Philosophy of Biology, y al igual que Kreiber hizo mucho tiempo después con el campo de la filosofía de la neurociencia, da origen al campo de la filosofía de la biología, y desde siempre ha reivindicado un papel central para las metáforas, posiblemente porque es cuñado. Sobre este autor me voy a concentrar, sobre Michael Ruse. De los tres, también, ¿no? Vieron que en cada slide dejo cosas muy importantes de lado. No hablaremos de Kuhn, no hablaremos de Mary Hesse, hablaremos de Michael Ruse. Especialmente porque el año pasado sacó este libro que me hizo enojar mucho y es parte de la motivación de este paper, que se llama The New Biology, A Battle Between Mechanism and Organicism. Así se llama directamente el libro. Y donde él obviamente defiende la importancia de las metáforas en biología, pero cree que en biología y en las neurociencias, entre ellas, entre las ciencias biológicas, existen metáforas radicales que son incompatibles entre sí, hay un abismo entre metáforas mecanicistas por un lado y metáforas organicistas por el otro, y esto te permite entender
cómo la dinámica del cambio en biología, ¿no? Por ejemplo, una tesis del autor es que la revolución darwiniana implica justamente un paso del organicismo al mecanicismo, que en el fondo lo que Darwin nos da es una visión mecanicista del cambio filogenético, que lo que nos describe es el mecanismo de la evolución, de la selección natural, y que por eso puede verse como un cambio de organismo-mecanicismo. Y obviamente lo que sostiene ahora es que desde la aparición de Evo Devo, el péndulo está oscilando nuevamente hacia el organicismo y saliendo de posiciones más mecanicistas, ¿no? Lo que está diciendo es que podés pensar a la biología como oscilando pendularmente entre estas metáforas, con idas y vueltas, pero en general desde la revolución, desde Darwin para acá, con un gran crecimiento del mecanicismo que recién está empezando a ser cuestionado ahora. Para mí hay un trasfondo ideológico en todo esto, el cual no voy a mencionar, si quieren lo discutimos después, pero voy a dedicarme a discutir si esto es plausible. Yo creo que no. Yo creo que es una visión muy simplista de cómo funcionan las metáforas en ciencia. La principal característica de las metáforas, y en esto están de acuerdo todos, es que las metáforas tienen lo que los filósofos llaman textura abierta. Esto es, cuando vos decís un organismo es como un mecanismo, no hay una lista exhaustiva de similitudes o analogías entre los dominios de origen y destino. Eh, Algunas analogías entre los dos sistemas no se han descubierto todavía, otras no se comprenden del todo, y a lo largo de la historia de la disciplina, diferentes aspectos o matices eh, o similitudes entre el dominio de origen y el dominio de destino pueden enfatizarse más en un momento que otro. Entonces, una de las características es esas. Las metáforas son inagotables, como diría otro filósofo, Donald Davidson, ¿no? Pueden ser fuente de nuevo contenido para el razonamiento, ¿no? Por eso no tiene sentido buscar una definición. Yo no les voy a dar una definición de mecanicismo y una definición de eh, organicismo, sino que lo que podés hacer en todo caso es mostrar ciertos parecidos de familia. Lo que les puedo decir es esto, que la metáfora organicista en biología se puede rastrear hasta el Timeo de Platón, la idea de que todo el universo es un organismo, obviamente está en Aristóteles. La primera articulación en sus términos modernos está en la crítica del juicio, la tercera crítica de Immanuel Kant, y para los biólogos es mucho más conocida la tradición romántica que va de Schelling, Goethe a Haeckel y Spencer a finales del siglo XIX. Hay cierta controversia, muchísima controversia sobre esta misma historización, porque, por ejemplo, Richards, en un librazo que ustedes tienen en la carpeta compartida, sostiene que toda esta corriente organicista fue influyente en Darwin, y Rousse publicó un libro especialmente para decir que no, porque él piensa que Darwin es mecanicista, o sea que hay controversia sobre cómo leer a ciertos autores fundamentales de la historia de la biología. Como no tenemos tiempo, solamente les voy a decir como algunas de las aserciones indicadoras de la metáfora organicista, para saber que está frente a un organicista o no. Bueno, es esta idea de, no son todas, sino que tener alguna de estas es suficiente. Si pensás que el mundo como totalidad es un organismo a la manera de Platón y que está orientado hacia una finalidad como Aristóteles, sos organicista. Si pensás que el organismo como totalidad explica porque antecede la presencia y la actividad de las partes, esa es una idea organicista. Eh, si pensás que el desarrollo ontogenético, el estudio del desarrollo ontogenético es crucial para explicar la organización de las partes en el organismo, ese es un énfasis organicista. Si pensás que esta ontogénesis está internamente guiada, eh, es una fuerte idea organicista, y lo mismo para el desarrollo filogenético. Y si pensás que la evolución tiene una dirección internamente guiada, o que avance hacia un progreso, o que esta dirección es, por ejemplo, en términos filogenéticos, el aumento de la complejidad, o cualquier variante de la cadena del ser en el cual tengas una evolución de los organismos más simples hasta organismos más complejos que no coincide con un ser humano adulto. Todas estas son metáforas organicistas.
donde tenés, o bien, una explicación holista, donde, acá lo resumo, ¿no? Las dos líneas directrices del organicismo son el holismo y el internalismo, al menos en el siglo XIX. El holismo es la idea de que el organismo explica, como un todo, la presencia de actividades de las partes, holos en griego, bueno, ya saben. Internalismo es la idea de que el cambio biológico, ya sea ontogenético o filogenético, está guiado internamente y es progresivo, hacia una dirección de complejidad creciente. Estas son las dos ideas directrices de la metáfora organicista. Esto no está así en ningún lado, es una idea mía, pero creo que es bastante claro y permite ordenar la discusión. Bien, dicho esto, vayamos a la revolución neuronista. ¿De qué hablo? O sea, lo que me interesa ahora es mostrar que esta historia, según la cual la biología, las principales revoluciones en biología pueden pensarse como un abandono de estas ideas y un reemplazo por el mecanicismo, no funciona también con la revolución neuronista, que en caso de que, calculo que nos entendemos, pero es la revolución a finales del siglo XIX en histología, que puso de un lado a los reticularistas, von Gerlach, Camilo Golgi, y del otro lado a los neuronistas con Wilhelm His, Forel, Ramón y Cajal, hasta Ballwieger y su publicación del estudio en 4 partes, donde incorpora el concepto de neurona. Se cree que esta controversia de fines del siglo XIX concluye con el triunfo de la escuela neuronista y el establecimiento de la doctrina de la neurona en biología. Que esto cierra también el desarrollo histórico de la teoría celular, mostrando cómo el último tejido recalcitrante, si se quiere, podía englobarse bajo los principios de la teoría celular de Schleider y Schwann, ¿no? Esta es una manera de contar esta historia. Bien, normalmente cuando se cuenta esta historia, al menos en mi campo, cuando mi gente cuenta esta historia, lo cuentan como un triunfo del mecanicismo sobre el organismo. O bien porque Cajal muestra cómo la actividad mental puede ser el producto de la actividad celular y corresponde su explicación a la fisiología, y por lo tanto ya no es necesario postular ninguna fuerza vital, ninguna sustancia mística para explicar la mente. La mente pasa a ser la actividad más compleja que uno puede imaginar, pero la actividad fisiológica de las células nerviosas. Otra manera de ver este mismo punto es pensar que el trabajo de Cajal se corresponde muy bien con esta estrategia de descomposición multinivel, ¿no? Porque toma el tejido nervioso y a través de la atención de Golgi logra identificar primero los elementos anatómicos de la célula nerviosa y luego atribuir funciones específicas a los diferentes componentes, a las dendritas, al axón, al cuerpo celular. O sea, claramente parece estar empleando una estrategia de descomposición, que es el principal rasgo del enfoque mecanicista, ¿no? Sin embargo, hay razones para pensar que no. Me propongo cuestionar esta idea, la idea de que fue un cambio todo o nada del organismo al mecanicismo. Si bien se abandonaron algunos aspectos de la metáfora organicista, otros se integraron sin problemas a la doctrina de la neurona y fueron decisivos para la revolución. Y sin ellos no se entiende Cajal. Eso es todo lo que sostengo. Mi idea es que Cajal, de las dos tesis, del holismo y el internalismo, por supuesto que el holismo lo abandonó. Desde el punto de vista de la teoría celular, obviamente la explicación de la estructura y función de los tejidos se descompone en la estructura y función de sus partes componentes, y eso es puramente mecanicista. El holismo se pierde, pero el internalismo, la idea de que el cambio ontogenético y filogenético está internamente dirigido, es un tema muy distinto. Y de hecho, en el propio Cajal hay un compromiso explícito con el principio de recapitulación de Haeckel, que no sé si lo ubican, es esta idea tan mentada de que la ontogenia recapitula la filogenia. Y una vez que ves a Cajal como un organicista, hay una cierta
caída de vendas de la visión, y muchas de sus decisiones metodológicas y de sus dibujos y de sus metáforas predilectas se entienden mejor. Bien, vamos a hablar de esto, de Cajal organicista. Bueno, que Golgi era organicista era fácil, o sea, es obvio. Les recuerdo para quienes no lo saben, que Golgi defendió esta idea según la cual el sistema nervioso es un sinsitio. Multinucleado, por supuesto, pero un sinsitio al fin, una red difusa de conexiones axoxónicas en las que no podés distinguir ni localizaciones funcionales ni dirección privilegiada del impulso. En su discurso Nobel, que como todos sabemos fue un poco cringe, afirmó que nunca pudo abandonar y nunca va a abandonar la idea de una acción unitaria del sistema nervioso y que el retículo era necesario para garantizar esa acción unitaria. Y reconoce que esto viene de su desprecio por la frenología y su deuda con los argumentos de Fluorens, que mostraban que la corteza cerebral funcionaba como una totalidad indivisible y que era una facultad única de percepción, juicio y voluntad, el último refugio del alma. Todas estas ideas influyen en Golgi, son obviamente ideas organicistas, que se pueden rastrear incluso hasta Cuvier, incluso hasta el principio de unidad de la forma de Cuvier. Entonces, que Golgi era organicista no cabe duda, y si como Cajal es el contrincante, uno puede pensar que es mecanicista, y hay afirmaciones donde Cajal es antiorganicista, porque obviamente rechaza este eje Golgi-Fluorens-Cuvier. Hay una cita muy hermosa de la autobiografía de Cajal donde resume todo esto. Ya sé que es una cita muy larga y es lo peor que puedes hacer en una charla, pero la voy a leer porque Cajal escribe muy bien. Y es la siguiente, dice: admitido el supuesto de la red de Golgi, nada más fácil que el estudio objetivo de un grupo de neuronas o del comportamiento terminal de un manojo de conductores. Redúcese todo a dar por averiguado que las últimas raicillas nerviosas, previas a algunas dicotomías, se pierden y desvanecen en una consabida red intersticial. En esa especie de piélago fisiológico insondable en el cual, por un lado, desembocarían las corrientes arribadas de los órganos sensoriales y de donde brotarían, a modo de ríos surgidos de alpinos lagos, los conductores motores o centrífugos. Comodín admirable, porque dispensa de todo esfuerzo analítico encaminado a determinar en cada caso el itinerario seguido a través de la sustancia gris por el impulso nervioso. Con razón se ha dicho que la hipótesis reticular, en fuerza de pretender explicarlo todo, llana y sencillamente no explica absolutamente nada. Y lo que es más grave, embaraza y hace casi superfluas las futuras pesquisas tocantes a la organización íntima de los centros. No requiere comentario porque escribe así. Es amigo de la generación del 98. Yo nunca pude comentar mucho Cajal. Entonces, es cierto que es antiorganicista porque rechaza el holismo, pero no porque rechaza el internalismo. Si seguís leyendo Cajal, no la autobiografía, que es lo que siempre se lee, sino que empezás a ver otras cosas, en primer lugar, te empezás a preguntar, por ejemplo, ¿de dónde sacó la idea del método ontogenético? Recuerden que la diferencia entre Golgi y Cajal respecto de la tinción de Golgi, la tinción argéntica, es que Golgi utilizó individuos adultos, normalmente humanos, pero también modelos animales, pero adultos, y Cajal se concentró en embriones. Y eso hizo toda la diferencia para ver la terminación libre del axón y no la conformación de una red axoxónica. ¿Y de dónde sacó esta idea? Y bueno, cuando vas a ver lo que haría un filósofo de Puan, a quién leyó Cajal, te das cuenta que Cajal estaba leyendo la recepción española de Darwin a través de Haeckel. Y por lo tanto estaba muy sensibilizado con esta idea de Haeckel de que la ontogenia, y esto es una cita de Cajal, la ontogenia del tejido nervioso reproduce de modo abreviado, con algunas simplificaciones y saltos, la filogenia del mismo. Y eso tanto en relación con la neuroglía como con la célula nerviosa. El dibujo que tienen a la derecha te muestra la analogía que él veía. Por ejemplo, arriba tienen el desarrollo ontogenético de una neurona, y abajo a la izquierda tienen el desarrollo filogenético a través de diversas especies. Y él cree que el desarrollo de la neurona, en este caso una neurona piramidal, evocaba el desarrollo ontogenético del mismo tipo de neurona. El desarrollo, perdón, filogenético
del mismo tipo de neurona. Esto está a la base del método que hizo posible aplicar la tensión de Golgi exitosamente para la doctrina de la neurona. Pero esto no es mecanicismo. Un segundo aspecto no lo toma de Haeckel, sino de Spencer. No sé si recuerdan, Spencer ya no se lee, pero en el siglo XIX y para Cajal, que es autodidacta, es muy importante, Spencer tenía esta idea también, se lo conoce por el darwinismo social, pero eso no es lo importante para mí, no me interesa, sino que él tiene esta idea según la cual la evolución muestra una dirección determinada de aumento de la complejidad. Y lo que Cajal encuentra es que en muchos casos en el sistema nervioso se funciona esta ley de avance hacia la complejidad. Por ejemplo, él piensa que esto explica la multiplicación de tipos neuronales y de tipos de conexiones neuronales, la diferenciación morfológica y estructural en las neuronas, pero también piensa que en muchos casos la evolución del sistema nervioso ha ido en la dirección de la simplificación. Agregando una tercera ley a las leyes de evolución de la complejidad de Spencer, que es lo que él llama una ley de ahorro de materia, tiempo y espacio, ¿no? Entonces, podés ver, por ejemplo, lo que tienen en la imagen son diferentes localizaciones de neuronas en, creo que el batracio y en el ser humano, y se ve que en el caso del derecho, que es el del ser humano, ya hubo una simplificación donde todos los cuerpos celulares se corrieron para la periferia y armaron una autopista axónica por el medio del cuerpo, y eso te muestra que hubo una simplificación, no un aumento de la complejidad, sino una disminución. Y establecen leyes de evolución o sea, leyes de dirección de la evolución. Esto es, nuevamente, organicismo. No holismo, pero sí internalismo. ¿De dónde sacó Cajal todo esto? Bueno, lo que pasó es que cuando él compró el método de Golgi, que se lo enseñó Luis Cimarro cuando él lo visitó en Madrid en 1887, Cimarro lo había aprendido de Matías Duval en París, no directamente de Golgi. Y en París esto venía unido a toda esta idea de Haeckel y de la ley biogenética, de que la evolución se ve como reiterada en miniatura en el desarrollo embriológico. Así que cuando compró el método de Golgi, compró también el organicismo. Eso es lo que estoy diciendo. Y esto está chequeado, pueden leer o sea, ¿qué quiere decir que está chequeado? Hay un libro muy hermoso de Timothy Glick sobre Darwin en España, que justamente te muestra cómo en la periferia europea Darwin fue leído mediado por la lectura alemana. Nunca se lo leyó directamente. Y Cajal es simplemente una víctima de esta mediatización. Bien. Dos ideas más y con esto termino. Si esto no alcanzara, hay más evidencia de que Cajal es extraño. Y esto se ve cuando la doctrina de la neurona es trasladada al medio británico por Sherrington. Ustedes saben que Sherrington fue muy importante para Cajal, tanto para su desarrollo profesional, por supuesto, pero cuando les dio las Clunian Lectures en 1894, es cuando se empieza a construir el consenso fisiológico sobre la doctrina de la neurona, y no solo ya neuroanatómico. La doctrina de la neurona, yo estoy enfatizando mucho la neuroanatomía, pero también tiene un aspecto fisiológico que va a terminar con los desarrollos de Sherrington, que no puedo decir mucho acá, pero podríamos hablar un montón también de Sherrington, es el otro gran padre de la revolución. Pero hay algo muy interesante que dice Sherrington contando su encuentro con Cajal en la visita a Londres, que muestra que tiene un fuerte, que las metáforas organicistas iban en serio en Cajal. Nuevamente leo a Sherrington porque no requiere comentario. Dice, un rasgo muy notable de él, de Cajal, fue que al describir lo que mostraba al microscopio, hablaba habitualmente como si fuera una escena viva. Al principio, el intenso antropomorfismo de sus descripciones, de lo que mostraban los preparados, fue difícil de aceptar, para mí, un inglés, como diría, ¿no? Trató la escena microscópica como si estuviera viva y habitada por seres que sentían, hacían, esperaban e intentaban igual que nosotros. Era la personificación de fuerzas naturales tan ilimitadas como la de Fausto de Goethe. Una célula nerviosa, por su fibra emergente, buscaba a tientas encontrar a otra, entre comillas. Si queremos adentrarnos adecuadamente en el pensamiento de Cajal,
En este campo, debemos suponer su entrada a través de su microscopio en un mundo poblado por seres diminutos, movidos por motivos, esfuerzos y satisfacciones no muy remotamente diferentes de los nuestros. Imaginaría a los espermatozoides activados por una especie de impulso apasionado en su rivalidad por la penetración en el óvulo. Escuchándolo, me pregunté hasta qué punto esta capacidad de antropomorfización podría no contribuir a su éxito como investigador. Creo que ese es un pasaje bastante revelador de lo que estoy diciendo y que te muestra que sus contemporáneos decían, qué bicho raro este español. No decían, bienvenida a la revolución mecanicista. Yo sí creo que Sherrington sí es mucho más mecanicista, pero no es la tradición española. La neurociencia se escribió primero en español, en la revista trimestral micrográfica de Cajal, y por eso venía con todo, o sea, luego fue tomada por la Europa más del norte. Y por último, hay un libro reciente muy hermoso, El tercer lente, que es, es uno de los que motivó también este estudio, se llama, el subtítulo, Metáfora en la creación de la moderna biología celular, la metáfora en la creación de la moderna biología celular, este está también en la carpetita compartido, y lo que cuenta Reynolds, o lo que sostiene Reynolds en este libro, es que el concepto de célula, ok, supongamos que Cajal, que la doctrina de la neurona, es la culminación de la teoría celular en el tejido nervioso. Ok, pero ¿qué era la teoría celular en el siglo XIX? Y lo que él sostiene es que el concepto de célula ha estado asociado a diversas metáforas a lo largo de su historia y que ya desde Slayer y Schwann muchos concibieron a la célula como un organismo elemental. La idea que tenemos ahora, que es una metáfora mucho más de la célula como máquina, predominante en el siglo XX, hay que verla a partir de los desarrollos del 53. Es la concepción, si se quiere, de célula a partir del 53. Antes era también la biología celular, la citología, un campo más diverso, me parece. Exagero, pero al menos hasta el 30 pasaban cosas raras en citología. Y esta idea de que la misma célula se puede concebir como un organismo elemental está en un texto muy poco leído de Cajal, porque no tiene traducción al inglés, que son los elementos de histología normal y de técnica micrográfica, que es el manual que él tenía para estudiantes de histología. Y en el capítulo 3, que se llama Elementología, concepto de célula y teoría celular, Cajal afirma, la célula es un organismo en miniatura. Un ser dotado de vida propia y encargado del desempeño de una actividad particular en la vasta federación del cuerpo de las plantas y animales. Esto no se parece mucho al mecanicismo. Bien, conclusiones. Más o menos estoy bien de tiempo. Me exageré. Muy breves. La imagen de la revolución neurocientífica inicial como un reemplazo del organicismo holismo por un enfoque mecanicista más reduccionista es una simplificación del proceso. Aun si la mejor lectura de Darwin fuera como un mecanicista, que es lo que sugiere Rousse, los principales autores evolucionistas en los que Cajal fundamenta su trabajo son organicistas, son Haeckel y Spencer. Puede leerse las contribuciones de Cajal como perteneciendo globalmente a un enfoque organicista, aun cuando extienda la teoría celular al tejido nervioso. Bien, muchas gracias. Ahí tienen un QR que pueden escanear y de todos los libros que mencioné. Primero, esto que les conté va a salir en Metateoría, que es la revista de Filosofía e Historia de la Ciencia de la UNTREF. Hermosa revista que les recomiendo que sigan. No por mi artículo, sino por todos los demás. Calculo que va a tener alguna respuestita de Rousse, porque está invitado al número, pero eso no lo vi, o sea que Michael Rousse va a opinar sobre esto. Y en el link de la Biblio no, tienen este artículo que hoy les puse, y también todos los libros que fueron mencionados en caso de que alguno haya sido de su interés. Bueno, mil gracias, Sergio. Realmente un desafío para nosotros todo esto, Ay, por lo menos perdón. para mí, terrible. ¿Podrías repetirnos o escribirnos en el chat cuál es el nombre de la revista? Porque estuve tratando de escanear Ay, sí, el link y no pude. Si nos, lo puse en el chat, Metateoría, perfecto. que es uno de los 3 enfoques que les dije, ¿no? Es de la Y UNTREF, dijiste, ¿no?
Es de Lontref, si no me equivoco, sí es de Lontref. Buenísimo. Y bueno, todavía no está publicado, pero va a salir pronto. Va a estar, perfecto. Bueno, mil gracias por la charla. Ahora dejamos abierto a la discusión. No sé si hay alguna pregunta dentro del auditorio. Alejandro tiene una pregunta para hacerte. ¿Cómo estás, Sergio? No sé si me Hola, escuchas bien ahí. sí, sí, los escucho. Eh, Quizás es filósofo, aviso que Alejandro es filósofo. Ah, hay, hay un poco de trampa, sí. Pero igual quizás la pregunta no sea tan filosófica. Eh, Más allá de la cuestión historiográfica, o dentro de la cuestión historiográfica, te quería consultar la variación entre estas metáforas o la convivencia de ellas, qué impacto tenía sobre las prácticas experimentales o de investigación. Eh, Quizás algo mencionaste ahí cuando hablaste de Cajal y la cuestión ontogenética, pero no sé si terminé de entender un poco cómo impactaba en ese tipo de estudios que hacía él. En general, la cuestión de cómo las metáforas impactan en la práctica es difícil de rastrear. Eh, Justamente porque son presupuestos tan radicales en el sentido de que van a la raíz de los compromisos de un científico, que si influyen lo hacen de una manera muy indirecta. En el caso particular de Cajal, a mí me parece que uno podría, en lugar de contar una historia de sus ideas, contar una historia de sus prácticas experimentales. Y si vos contás la historia de sus prácticas con la atención de Golgi, y cómo es que, utilizando la misma técnica que Golgi, llega a conclusiones opuestas, que es una pregunta muy interesante, yo creo que obviamente parte de la diferencia tiene que ver con sus convicciones de background, ¿no? Y la principal diferencia entre las convicciones de background de uno y otro es que Cajal tenía mucho más claro la importancia de estudiar la célula a través de sus diferentes etapas de desarrollo. Y por eso utilizó la atención de Golgi con embriones. Y es ahí cuando se hace evidente que no hay una red axoxónica difusa en el centro de la materia gris, sino que él mismo, como siendo el descubridor del cono de crecimiento del axón, se da cuenta entonces que los axones tienen que terminar libremente. Y como Golgi ya había establecido la terminación libre de las dendritas, o sea, creo que hasta llegar a la idea de la célula nerviosa que termina libremente, tanto por dendritas como por axón, si fuera bipolar, esa idea que es nuclear de la doctrina de la neurona, depende de que Cajal haya estado interesado en estudiar el desarrollo. Obviamente pudo haberlo aprendido simplemente de Wilhelm His como una cuestión experimental, pero no creo que sea el caso. Creo que parte de esta formación casi autodidacta en este darwinismo alemán tan, tan organicista, es lo que explica que pueda haber lo que Golgi no vio. Buenísimo, mil gracias. Lidia, Yo voy a convertir mi pregunta en una respuesta eventual, no una respuesta, una tipo de respuesta a Alejandro y devolver entonces la pelota a Sergio. Primero y principal, a los biólogos, como vos decís, que sea organicista o mecanicista, esa dualidad nos pondría un poquito en tensión porque creemos que es las dos cosas. Digamos, que un biólogo del siglo XXI va a operar a nivel mecanicista cuando estudia un mecanismo muy particular y cuando encuentra que ese mecanismo particular no explica todo, se convierte en un organicista. Entonces es un poquitito tramposo. Pero lo que creo es que, por otra parte, la pregunta de cuánto las partes explican el todo y cuánto el todo en realidad subsume a las partes es súper actual. Está cuando uno estudia redes neuronales, esa es la pregunta. ¿Cuánto las propiedades específicas de las neuronas son esenciales para que esa red funcione de esa manera? O en realidad no hay, las neuronas no importan. Lo que importan es las conexiones entre las partes y lo que en todo caso sería
ese es el punto donde yo encuentro que hay un poquitito de dificultad. Si lo que importa son las conexiones, eso también podría ser mecanicista, pero ya no hay una parte, es la red como un todo. No sé si escapa a tu idea de mecanicismo. Eh, Sherrington, vos lo dijiste como un organicista, pero Sherrington, si no era la sinapsis y su feedback y no, 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 yo lo puse como mecanicista. Ah, mecanicista, ok. Bueno, porque él es, digamos, toma más de una parte, pero de repente lo que él encuentra como mecanismo, que es el feedback entre la periferia y el centro, lo toma como el centro de toda conducta. Y hoy día sabemos que no es así porque sacamos la periferia y sigue habiendo alguna forma de conducta, entre muchas comillas, pero que los biólogos entendemos como metáfora de la conducta. Entonces, yo diría le diría a Alejandro, sí digamos, es una pregunta que con otras palabras está todo el tiempo presente, pero te preguntaría a vos, ¿cuán operativo querés que sea ese estudio de la lucha entre las dos teorías? ¿Qué pensás que los biólogos tenemos que hacer con esa lucha? No, ok, upa. Voy a decir varias cosas. Eh, Coincido con vos en que la neurociencia de sistemas, o sea, Systems Neuroscience, eh, puede ser leída como otra oscilación del péndulo, ¿no? Como un paso de una neurociencia más o sea, del modelo construido durante el auge de la neurociencia molecular hacia modelos más holistas. Eh, y de hecho lo he defendido en prensa, ¿no? Pienso que hay algo de eso, pero no solo yo, si vos lees a Juste, piensa lo mismo. Juste tiene esto que es un neurocientífico que leyó Cajal. Entonces, ha opinado sobre este tema Y es y un él neuroeticista muy también, fundamental ahora. también. De hecho, viste que te hablaba de la orientación ética, toda la discusión sobre neuroderechos entra ahí. Eso es algo que hay que meterse. Queda para otra charla. Pero Juste piensa que esta manera de contar la historia de la neurociencia es correcta y que hay un péndulo que oscila entre mecanicismo y posiciones más holistas. No llamémoslas organicistas si hace ruido, pero más holistas. Y piensa que está oscilando en esa dirección, que de hecho la doctrina de la neurona debe abandonarse y reemplazarse por una doctrina de la red neuronal. Todo esto está publicado, o sea, son ideas explícitas al respecto. ¿Qué dirección? O sea, ¿tiene razón o no tiene razón? No sé si es algo que yo pueda decir todavía, eh, por, porque mi generación de filósofos de la ciencia es mucho menos normativista que la anterior. O sea, si vos le preguntabas a mis maestros, si le preguntabas a Klimovsky, él te iba a decir una cosa o la otra. Seguramente conociéndolo, te hubiese dicho, no, el mecanicismo es muy reduccionista, deberíamos tratar de tener enfoques más holistas. Él se jugaría de esa manera, porque era otra gente. Pero mi generación de filósofos es más descriptiva, teme decirle al científico lo que tiene, o a la científica lo que tiene que hacer. Y simplemente nos dedicamos a describir lo que han hecho y lo que están haciendo ahora. Y cuando nos preguntan qué deberían hacer, eh, tememos. Y admito mi temor a responder tu pregunta. Pero mi sensación, o sea, ahora sí, si tuviera que ser valiente como lo fueron mis maestros, te diría que coincido que el mecanicismo no puede ser toda la historia. Eh, que, que tiene que haber que si vamos a obtener una explicación profunda, seguramente que querramos seguir esta jerarquía multinivel mecanicista. Pero si quisiéramos tener una explicación abarcante, más universal de lo que es la función del cerebro en general, vas a necesitar abstracción, vas a necesitar modelos más generales, eh, y ese es mi intento de respuesta, ¿no? Pero bueno, temerosamente lo digo. Eh, en filosofía también se está dando lo mismo, eh, que es, o sea, hay dos tipos de críticas a la neurociencia desde la filosofía.
los que piensan que las neurociencias son reduccionistas y entonces dejan afuera al sujeto y todas esas cosas, yo no soy de ese tipo, y los que pensamos que la propia dinámica de la neurociencia parece requerir algo más que un mosaico de modelos para explicar un fenómeno, que no alcanza con un mosaico de modelos. Alcanza con un mosaico de modelos si tu único objetivo es intervenir. Lo cual es cierto, si tu objetivo es intervenir, manipular el cerebro, la conducta, entonces con modelos podemos arreglarnos. Pero si hay un objetivo de comprensión, necesitas más. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Recién antes de venir acá salía de una charla más del grupo. Perdón, alguien me quería preguntar y yo me estoy... Termina, No. después. Y alguien quería inducir a un ratón a hacer algo y en lugar de darle azúcar para que lo tomara y le diera placer y siguiera haciendo lo que el investigador quería hacer, le puso un electrodo en la zona de placer. Entonces cada vez que el ratón hacía lo que el investigador quería eh, que quisiera, le mandaba un shock a esa zona y entonces el ratón lo interpretaba como placer. Y obviamente el placer no es eso, pero si queremos algo en lo cual el animal humano o animal no humano haga lo que quiere, encontrar la zona, activarla y decir que eso se llama placer y funcionará. Totalmente. Así que, Hay una filósofa canadiense, Jacqueline Sullivan, que es muy, muy buena, una filósofa de la neurociencia, menciona que o sea, una limitación intrínseca del paradigma mecanicista es que si realmente lo mejor que vas a obtener es un mosaico de modelos, vas a tener un problema de, si se quiere, de pluralidad de protocolos experimentales. Cada laboratorio tiene su propia manera de operacionalizar, por ejemplo, los fenómenos, en este caso, no sé, placer. Y no es tan fácil tomar todos los experimentos que operacionalizan placer de maneras tan diversas y decir, ahora tenemos un modelo coherente del placer. No funciona así, ¿no? Hay un problema de multiplicidad de protocolos experimentales que es una consecuencia inevitable de adoptar una estrategia mecanicista. gracias. A vos. Otra pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta que me surge después de todo lo que vinieron hablando, y es frente a la complejidad que fue adquiriendo el estudio de las neurociencias y cada vez más y cada vez otros desafíos, porque no es solamente lo que sucede internamente, sino todas estas cosas externas, como estimular centros que se pueden estimular artificialmente sin producir el efecto que generalmente los activaría, o a través del trasplante de células o a través de mecanismos de recomposición y reconstrucción. Solo nos quedamos con estas dos teorías, mecanicistas y organicistas, o se está trabajando en la búsqueda de otras teorías que puedan responder, porque a veces es difícil decir que es una cosa u otra, clasificarla frente a la complejidad que tiene la neurociencia actual. Es como difícil clasificarla en un lugar o en otra. Están surgiendo otras teorías. Sí, o sea, hay múltiples enfoques. Yo mencioné, es cierto lo que decís, que mencioné solo dos y parece que son las únicas alternativas, pero no. Hay muchas maneras de no ser mecanicista. Enfatizar estas explicaciones solistas es una, pero no es la única. Por ejemplo, hay cualquier enfoque de sistemas complejos o sistemas dinámicos no es mecanicista y no es organicista tampoco. Y calculo que cuando mencionabas complejidad, estás pensando en enfoques de ese tipo, más emergentistas, ¿no? Y esa es una buena manera de no ser mecanicista que simplemente acá no mencioné, ¿no? Hay otras maneras, por ejemplo, hay un enfoque de principios de diseño, que a mí me parece muy interesante, que es la idea de, ok, una vez que tenemos bastante claros los mecanismos del cerebro, ¿cuáles son los principios de diseño detrás de estos mecanismos? Sterling y Login, dos neurocientíficos, publicaron un libro hace unos años, 2015,
Principles of Neural Design, que toman esta actitud de diseño, si se quiere, más general. Y nuevamente las explicaciones de diseño no son mecanicistas, ¿no? Cuando decís que, no sé, los axones tiran colaterales a 90 grados porque esa es el camino más corto para su destino, y utilizás un principio de optimización, las explicaciones por principios de optimización no son mecanicistas, son explicaciones de diseño. Y es otra manera de no ser mecanicista, y eso es muy común. Las explicaciones por optimización son muy comunes no sé, en neurociencia de la visión, pero también en neuroanatomía, en neurociencia de sistemas también, o sea, hay una gran diversidad. Lo cierto es esto, y es que la neurociencia, la filosofía de la neurociencia mainstream no suele ser atenta a esta diversidad. Y desde que me sumé a los debates y empecé a publicar, lo único que digo todo el tiempo es, ojo que la neurociencia es más diversa, que no todo es neurociencia molecular, que no todo es hacer un gene knockout y ver qué pasa. Hay otras maneras de hacer neurociencia, que responden a otras tradiciones de pensamiento. Perfecto, sí, evidentemente queda mucho y tenés como investigador asistente un futuro muy promisorio con todos los desafíos que te va generando las neurociencias, ¿no? Sí, y un gran, perdón por la palabra, desamparo. No somos muchos, no sé si el 50% está en este Zoom, o sea, estaría bueno, o sea, no somos muchos filósofos en general en Argentina. sí. Filósofos de la ciencia, menos. Filósofos de las ciencias biológicas, menos dentro de la ciencia, y de la ciencia, y de la neurociencia dentro de la biología, los dedos de una mano. Entonces también hace falta, necesito charlar con gente. Y te diría que también la gran minoría en que entiende y leyó bien, de lo que vos comentabas de Cajal, se entiende que entendiste con profundidad de qué se trataba el tema. Eso también, eso te ubica en otra gran minoría, así que felicitaciones Sí, por eso. sí. Y no puedo salir porque coincido con Kraeber en 2008 que dice, miren, la neurociencia es la ciencia que los filósofos tienen que entender ahora. Es donde están pasando cosas extrañas para la atención de un filósofo de la ciencia. Y solo estoy tratando de llamar la atención sobre eso. Lo lograste, lo lograste. No, la realidad es que partimos de la base de que son pocos filósofos en general. Puan no es muy alentador para nadie. Perdón. Tengo una hija que estudió filosofía y fue muy hostigada y muy traumatizada. Sí, sí, es un lugar hostil. Era como una lucha avanzar en la carrera, ¿no? Como que en vez de motivarlos, los desmotivaban. Y creo que eso contribuye mucho a que sean pocos los filósofos y pocos los filósofos de las neurociencias, por ende, ¿no? Sí, sí. Así, Hay grupos en Córdoba, quiero decir, gente que conozco que labura en esto en Córdoba, en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad Nacional de La Plata, y no conozco muchos más. O sea, hay una mini red nacional, pero insisto que nos juntamos todos en mi casa. claro, claro. Es una pena. Pero bueno, es otra de las cosas que nos quedan por aprender, ¿sí? Y por crecer en ese área que es tan poco explotada en nuestra comunidad. Sí, sí, sí. Sí. Y ¿Mm? no es que, bueno, sí, un poco de marketing, es que es muy difícil viniendo de Puan, como vos bien mencionás, con todo lo que implica ser Puaner, y tratar de meterte en una ciencia y estudiar sus fundamentos, requiere aprender mucho. Pero el camino inverso, desde la ciencia a la filosofía de la ciencia correspondiente, siendo un profesional en la disciplina, es un camino más corto y nos encontramos en Sí. el mismo lugar muy rápido. Lo que pasa cuando uno tiene la cabeza hecha para la No, neurociencia, cuesta trasladarse a la filosofía, pero coincido que gran parte puede estar hecho el camino allanado, Claro. pero nos cuesta mucho el camino inverso también. Es así, pero bueno, hay que trabajar para lograr que haya gente interesada. Yo tengo una ex becaria que estaba muy interesada en el tema, le voy a poner en contacto con vos para que
Por lo Por menos favor. vayan sumando de a poco. Que me escriba, que me escriba. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, no sé si Muchas queda gracias. algún comentario que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a todos los filósofos que acompañaron en el Zoom. Y bueno, seguiremos en contacto. Durante el mes de julio esta va a ser la única conferencia. En agosto, hacia fines, vamos a tener otra conferencia mensual y virtual. Y después, a fines de septiembre, la siguiente. Octubre no tenemos porque es la SAN. Y a fines de noviembre tendremos la última del año. Bueno, muchas gracias a todos. Que sigan Gracias bien. a, Chau, gracias a chau. ustedes. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chau, Facu. chau. Hasta luego. Chau, chau. Adiós.